Estaba compartiendo con ustedes esta serie de Efesios que usted va a decir, wow, este pastor va a dedicar todo un año a predicar de Efesios. No, empezamos en octubre y hemos ido con calma, pero hemos sido interrumpidos por cosas extraordinarias. Sin embargo, yo decidí, pensando en lo que vamos a estar teniendo los primeros 2 domingos de abril, vamos a tener al superintendente la semana que viene predicando acá en la iglesia y el siguiente domingo al pastor Manuel González también compartiendo la palabra. Yo dije, me parece bien y conveniente que nosotros nos preparemos para lo que vamos a estar haciendo los primeros 2 domingos, 2 fines de semana de abril. Y como vamos a estar recibiendo una inyección intensa, significativa en el aspecto de lo que es el evangelismo, el discipulado, pues yo quise poder compartir algo que sirviera como preámbulo a lo que vamos a estar recibiendo. Así que busque por favor en su Biblia el pasaje de 2 de Corintios y luego a mediados de abril vamos a retomar Efesios y luego vamos a llegar al capítulo 6, donde dedicaremos varios domingos al tema de la guerra espiritual, capítulo 6 de Efesios. Así que prepárese, eso lo vamos a estar haciendo a final del mes de abril. Va a estar muy interesante. 2 de Corintios capítulo 5, y vamos a hablar acerca del ministerio de todo creyente. Mi deseo es que si usted ha tenido dudas de si participa de este taller la semana que viene, el sábado, luego de usted reflexionar acerca de lo que hoy vamos a compartir, usted pueda ser inquietado por el Espíritu Santo a hacer los arreglos que sea necesario para usted estar aquí y ser entrenado, capacitado para poder convertirse en un hacedor de discípulos, en un ganador de almas para Cristo. Eso es lo que la palabra nos llama a que nosotros hagamos y también seamos. Póngase de pie conmigo, por favor. Capítulo 5 de 2 de Corintios, un pasaje súper conocido que usted posiblemente ha escuchado, que yo posiblemente he predicado en otras ocasiones, pero que hoy lo vamos a traer de una manera quizás diferente. Dice así, 2 de Corintios 5, 14 al 21. Pues el amor de Cristo nos apremia. Las versiones Reina Valera y otras dicen nos constriñe. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Subraye por favor esa frase. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Por tanto, ¿qué somos ahora? Dice el pasaje. Embajadores de Cristo, representantes, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Qué palabra poderosa. Oramos al Señor. Padre, a ti damos toda la gloria y a ti damos toda la honra. Tú eres bueno y fiel. Señor, ten misericordia de nosotros. Ilumina nuestro entendimiento. Ayúdanos a comprender lo que hoy tú quieres hablarnos. Señor, ayúdanos a poder vencer nuestra tendencia natural a la incredulidad. Dios mío, y que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones para que nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra voluntad se alinee al deseo de tu corazón. Que nuestra perspectiva sea ajustada a la realidad de los valores de tu palabra, Dios mío. Y que toda mentira que quizás o concepto humano que pueda ser contrario a esta verdad
pueda ser, Señor, sustituido por la verdad que recibiremos en esta tarde. Úsame según tu voluntad para edificar a tu iglesia. Y Señor, danos tu gracia para que te podamos conocer, podamos apreciarte, podamos apreciar el Evangelio y podamos recibir ese fuego que nos mueva, esa pasión de tu Espíritu que nos mueva a desear vivir para ti y también a desear compartir con otros este maravilloso mensaje transformador. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Yendo directamente a lo que hoy les quiero compartir, hablaremos acerca del ministerio, como bien lo tienen ahí en la pantalla, el ministerio de todo cristiano. Muchas veces nosotros cuando pensamos en el ministerio, en lo que Dios o a lo que Dios nos llama a nosotros como cristianos, tenemos dudas y simplemente decimos, bueno, a mí Dios no me ha llamado a nada. A fulano Dios lo llamó a que fuera misionero, a fulana Dios la llamó para que fuera maestra de niños, a sutano Dios le llamó al ministerio, tiene talentos para tal cosa, capacidades para tal cosa, pero a mí Dios no me ha llamado a nada. Yo simplemente vengo a la iglesia y sí, yo recibí a Cristo, amo a Jesús, deseo disfrutar de la experiencia de la fe cristiana, de caminar de la mano de Cristo, pero yo dejo que otros mejor hagan y cumplan su ministerio. Yo quiero decirte en esta tarde que tú tienes un ministerio. Tú tienes un ministerio. Si tú eres un verdadero creyente, una verdadera creyente, Dios te ha dado un ministerio y es un ministerio glorioso. Ministerio significa un servicio, un oficio espiritual que Dios nos ha dado, un llamado divino. Eso es lo que significa esto. Dios te ha dado a ti un llamado divino. Y en esa línea, cuando nosotros miramos este pasaje y todos los versos que yo les he compartido aquí, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto en un contexto muy particular. La iglesia de Corinto, en muchos sentidos, era una iglesia, en la primera carta lo vemos, una iglesia que tenía muchos recursos, una iglesia poderosa en dones, una iglesia que quizás uno la mira y dice, yo quisiera ser parte de esa iglesia porque es una iglesia creciente, una iglesia que abunda en frutos, pero una iglesia que había mucho desorden, divisiones, a veces señala el texto bíblico inmoralidades, había pleitos, había muchas cosas que necesitaban ser ordenadas y Pablo las ordenó. Pero en la segunda carta nos encontramos con un escenario un poquito diferente en donde principalmente el ministerio del apóstol Pablo está siendo cuestionado. El apóstol Pablo estaba siendo desafiado por otros maestros que en la iglesia estaban poniendo en duda la autoridad apostólica de Pablo. Y Pablo, sin temor, sin ningún tipo de intimidación, como lo conocemos y lo vemos en la Escritura, un hombre muy arrojado, muy valiente, hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, él dedicó la segunda carta para no tan solamente afirmar a la iglesia su autoridad como apóstol, sino también para afirmar a la iglesia en relación al llamado de Dios para su vida. Y de la misma manera en la que Pablo lo hizo con la iglesia de Corinto, también las palabras de Pablo tienen sentido para nosotros hoy porque son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, que tienen relevancia y que hacen sentido para nosotros aquí hoy. Y cuando yo miraba este pasaje y durante la semana lo leía, meditaba en él y oraba por mí, para que Dios me hablara y oraba por ustedes. Señor, ¿por qué tú quieres que este pasaje sea expuesto este próximo domingo? El Señor me recordaba mientras lo hacía que el ministerio de la reconciliación se da dentro de unos contextos particulares. El ministerio de la reconciliación, para que se pueda ser una realidad en la vida de cada creyente, es importante que entendamos que se tiene que dar dentro de unos contextos para que haga sentido. Y el primer contexto dentro del cual se da el ministerio de la reconciliación en la vida de una iglesia y de un creyente, se da dentro de lo que vemos aquí en el primer punto de esta palabra que les comparto. El ministerio de la reconciliación tiene un inicio, tiene un comienzo. Comienza con la manifestación del amor de Cristo. Todo comienza ¿con quién? Con Jesús. El punto de partida es Cristo. No son nuestras buenas intenciones. El ministerio de la reconciliación comienza con el amor de Cristo. El verso 14 nos lo dice de forma explícita. El apóstol Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos obliga.
Y cuando Pablo está expresando esto en relación al amor, a la manifestación del amor de Cristo, en otras palabras, él está diciendo, el amor de Cristo ejerce una influencia sobre aquellos que lo reciben. El amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos lleva a accionar, nos lleva a una respuesta. No es lógico que recibamos el amor de Cristo, que vivamos conscientes del amor de Cristo y nada pase en nuestra vida. Porque el amor de Cristo, antes de ser un amor tipo romántico que nos ilusiona y nos llena y nos hace sentir hormigas en el estómago, es un amor transformador. Es un amor que altera la realidad de nuestra vida. Es un amor que provoca un efecto en nuestro corazón que nos lleva a reconocer cosas y a ver cosas que antes no veíamos acerca de nosotros y acerca del mundo que nos rodea. Es interesante porque cuando usted estudia el significado profundo de esta palabra, constriñe, el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra en el original plantea la idea de un amor que nos aprieta. O que en otras palabras, escucha bien esto, nos arresta como se arresta a un prisionero. En otras palabras, aquí Pablo está diciendo, el amor de Cristo me deja sin opciones. El amor de Cristo me arresta como un prisionero. Me lleva cautivo, no para mal, sino para bien. Me lleva cautivo a un nuevo entendimiento. Me lleva cautivo a una nueva manera de ver la vida. Me lleva cautiva a entender que mi vida necesita ser transformada por el poder de Dios y que soy un pecador que necesita la sangre de Cristo. Es un amor que me lleva a cambiar mi escala de valores, a entender que ya no puedo vivir de la manera en la que yo vivía antes de reconocer el amor de Cristo en mi vida. El amor de Cristo no es una aprobación para que nosotros sigamos viviendo como nos da la gana. Eso no es el amor de Cristo. Por ahí el mundo quiere vendernos una versión genérica del amor de Dios. Dios es amor, Dios es amor. Y bajo esa premisa, ¿qué es lo que el mundo quiere? Que se acepte el como yo deseo vivir mi propia autonomía. Pero ese no es el amor de Cristo. El amor de Cristo es más elevado. Y de hecho, el amor en ese pasaje que se utiliza, la palabra es agapeo, que tiene que ver con el amor sacrificial que describe a Cristo entregando su vida por nosotros en la cruz. Esta es una clase de amor y recuerde, estamos hablando del contexto del ministerio de la reconciliación. No podemos hablar. Y eso es algo que a veces los pastores pecamos de esto. Yo he predicado muchas veces de este pasaje, exhortando a la iglesia, hermanos, tenemos el ministerio de la reconciliación. Salgamos a predicar a Cristo, compartamos el evangelio y nada pasa. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos cuán poderosa ha sido la obra de Cristo y cuán maravilloso ha sido el amor de Dios en nosotros. Y si nosotros no hemos previamente experimentado el impacto de la gracia de Dios, no sentiremos necesidad de compartirlo. Cuando hay algo que a ti te bendice, te ha funcionado, ¿qué tú haces? Lo compartes. Eso las mujeres lo hacen mucho, ¿verdad que sí? Oye, ve a esta tienda, mira, yo compré esto aquí, mira, baratísimo y bueno que sale o no. Y de momento todas van, sí, cuando, ¿a qué? Sí, es más, yo te acompaño para que lo compres. Dicen que la persona, ¿verdad?, que recibe un servicio y se siente complacida con ese servicio es la que mejor puede mercadear ese servicio. Y cuando pensamos en el poder del evangelio, de la obra de Cristo, quienes mejor pueden dar testimonio son aquellos que han recibido el impacto del mismo. Si no, tú no vas a sentir necesidad de hacerlo. Y es por eso que hablar del ministerio de la reconciliación necesita partir de esta premisa. El ministerio de la reconciliación comienza con la manifestación de ese amor de Cristo, que es un amor diferente al que nosotros podríamos recibir de cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque es un amor transformador. No es un amor que te calma la conciencia para que sigas haciendo lo que tú quieras. No, es un amor que te transforma. Es un amor que es dinamita en tu vida.
Es un amor que te hace ver cuán valioso eres delante de Dios, cuán valiosa eres. Es un amor que te afirma, te confronta con tu pecado, pero te da esperanza. Al saber y al estar consciente de que Jesús hizo lo propio para darte esperanza de redención, es un amor vivificador. Es un amor vivificador. Qué interesante cuando de momento tú sentías que nadie te amaba y alguien te ama. Eso te hace sentir. En las novelas, ¿verdad que sí? Aquí hay gente que no ve novelas. La gente de aquí no ve novelas. Pero en las novelas, películas, ustedes, ¿verdad? Esas historias de mujeres despechadas que de momento han perdido la esperanza, pero llega un hombre que las ama y eso, olvídate, es como si ¡wow! Reverdecieran. Le pasa a los hombres también. Amados, fuimos creados con la necesidad de ser amados, pero de ser amados de forma perfecta. ¿Y quién es el único que lo puede hacer? Jesús. Y lo bueno es que Él lo hace no una sola vez y ya, sino Él es capaz de mostrarlo y validarlo cada día. Qué bendición poder venir un domingo al culto. Hoy Dios te está recordando que Él te sigue amando. Y lo maravilloso de esto, mi amado hermano, es que este amor que nos aprieta, que nos apremia, que nos arresta como se arresta un prisionero, es el mismo amor que Pablo en otro pasaje de Romanos dice que Dios demostró aun cuando nosotros todavía éramos pecadores. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no esperó que tú arreglaras tu vida para decidir amarte o no amarte. Él no te amó pensando, oye, déjame ver si esta persona se gana que yo la ame. Déjame ver si se porta de la manera que se supone que se porte. Déjame ver si piensa de la manera correcta, si hace lo que se supone que se haga. No. Cuando aún todavía tú eras pecador, por eso es que tú pudiste, si te diste cuenta y eres hijo o hija de Dios, por eso te diste cuenta de la necesidad que tenía de un Salvador, porque Dios te amó primero. Luego el apóstol Juan dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en esas instancias, hermanos, el ministerio de la reconciliación, la necesidad que tú sientas de compartir y de prepararte, de venir la semana que viene, pagar $15 para estar aquí de 9 a 5 recibiendo un taller de capacitación para convertirte en un evangelizador que gane almas y que pueda discipular gente, es algo que solamente vas a sentir la necesidad de hacer si tú tienes en tu corazón la convicción de que Dios te ha llamado a esto y de que este es tu ministerio. Solamente será algo que tú sentirás la necesidad de hacer si estás consciente de cuán amado has sido y de el privilegio que Dios te quiere conceder de que tú seas un vehículo a través del cual otros conozcan esta gracia. Dice el pasaje que nadie, de Juan capítulo 15, verso 13, que nadie tiene un mayor amor que uno dé su vida por sus amigos. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Qué bendición tan grande la que nosotros tenemos al venir a esta experiencia de vida cristiana. Este amor, amados, es expresado o ha sido expresado a través de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz, donde aquellos que hemos sido redimidos hemos muerto juntamente con Cristo. Y eso lo vemos aquí mismo en el pasaje. Vaya conmigo, por favor, a ese verso. Dice el verso 14 que el amor de Cristo nos apremia. Ya sabemos lo que aquí Pablo quiere decir, ¿verdad que sí? Nos arresta, nos lleva a la acción, nos motiva. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. Uno murió por todos. Jesucristo murió por los pecadores. Y por consiguiente, todos murieron. Queriendo decir en otras palabras, que Cristo murió y nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. Cuando usted pone su fe en Jesucristo, usted está reconociendo, como dice Romanos capítulo 6, hablando del bautismo, de que cuando usted viene a la fe y usted simbólicamente pasa por las aguas del bautismo, usted está diciendo, Cristo murió en la cruz por mí y allí yo morí también. Allí yo morí a lo que yo antes era. Ahí yo morí a esa vieja criatura rebelde contra Dios, incrédula. Dice el pasaje de Romanos 6, creo que lo tenemos por ahí, si no me equivoco, estos pasajes los tenemos en el PowerPoint.
Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. O sea que cuando aquí Pablo está diciendo que él, al pensar en el amor de Cristo que lo arrestaba, le apretaba, le convencía, ejercía una influencia sobre él, esto era así al él reflexionar en el hecho de que el Salvador había dado su vida por nosotros, pero no nada más eso es relevante, sino el efecto del Salvador haber dado su vida por nosotros es que allí yo morí juntamente con Él. Y nuestra muerte juntamente con Cristo, espiritualmente hablando, define el hecho de que ya ahora hay una nueva influencia en nuestra vida, que no es la de nuestro cuerpo de pecado, que no es la de nuestra carne, sino es la de Cristo, la de Dios. El ministerio de la reconciliación solamente se da cuando esto tú lo tienes presente. Tú sentirás en tu corazón la pasión de decir, ok, yo tengo el ministerio de la reconciliación, yo quiero ser un instrumento de Dios para reconciliar al mundo con Jesús. ¿Por qué te sentirás que es de urgencia? ¿Por qué te sentirás que es un privilegio? Porque tú dices, wow, lo que Jesús hizo para liberarme. Lo que Jesús hizo para liberarme. Yo no tuve que morir para que el poder y la maldición del pecado dejaran de tener influencia y control sobre mí. Él me sustituyó en la cruz, rescatándome de la pena que mi pecado merecía, porque Él nunca pecó. Fíjense cómo el entendimiento del Evangelio, yo siempre digo, como un pastor que conozco, utiliza esta frase, no es una frase mía, sino se la pido prestada. Él un día predicando decía, necesitamos que el Evangelio nos amanezca. Necesitamos que el Evangelio nos amanezca. Porque si nosotros no comprendemos y asimilamos el valor de la obra de Cristo, nosotros no vamos a sentir urgencia ni de vivirlo y mucho menos de compartirlo. Y el Señor quiere llevarnos como iglesia, amados, a un paso más allá de hasta donde hemos llegado. Él nos quiere llevar hacia otro paso dentro del propósito que tiene con nosotros y contigo individualmente. Romanos 6:8 dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así que al Pablo decir que por cuanto uno murió por todos, luego todos murieron, él está en otras palabras también declarando la esperanza de que así como Cristo murió, Él resucitó, de la misma manera la nueva vida de Cristo será manifiesta en nosotros. Y la vida nueva de Cristo no es otra cosa que la vida transformada. Así que el ministerio de la reconciliación, en primer lugar, comienza ¿dónde? ¿Comienza con qué? Con la manifestación del amor de Cristo. Número 2, el ministerio, amados, el ministerio de la reconciliación nace como producto de un nuevo propósito, verso 15. Como producto de un nuevo propósito de vida. Fíjense cómo aquí Pablo en este discurso que él está dando a través de lo que escribe, él primeramente plantea el efecto de la obra de Cristo en nuestra vida. Realidad que ahora plantea un nuevo propósito para el cual vivir. Porque una de las cosas que debe ocurrir en nuestra vida cuando abrazamos el Evangelio es que ahora nosotros no tan solamente recibimos una nueva vida, libertad del pecado, sino un nuevo propósito para vivir ahora mientras esperamos el momento en el que Él venga por nosotros. Y es por eso que el verso 15, que es uno de los versos favoritos, mis versos favoritos en la Biblia, dice, y por todos murió, para que los que viven, en otras palabras, para los que han recibido la nueva vida en Cristo, ya no vivan para ellos mismos. No vivan una vida centrada en ellos, en sus propósitos, en sus planes. No se relacionen con Dios como aquel que vive para resolver mis asuntos. Como cuando yo siempre digo que hay veces que pecamos o tenemos al Dios bombero, al Dios ambulancia, al Dios que cuando hay fuego yo llamo y Él viene y me ayuda. Dios es consuelo y ayuda para nosotros. Pero lo mejor de la experiencia cristiana, tú no lo experimentas
relacionándote con Dios de esa manera. Sino la riqueza de la fe cristiana tú la descubres cuando tú vives sometido a la realidad de un Salvador que te ama y de un Dios que conoce mejor que tú lo que te conviene para ti. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El ministerio de la reconciliación nace como producto de un nuevo propósito en donde ahora somos o hemos sido liberados de la tiranía del yo. Para que ahora los que han recibido esta nueva vida, este acercamiento, porque si muerte es separación, ¿sabía usted? Si muerte es separación, vida es acercamiento. Así que cuando pensamos en la nueva vida en Cristo, lo que en otras palabras aquí está comunicando el pasaje, es que Dios nos está acercando. La muerte es separación, la vida es lo contrario, acercamiento. Es ese acercamiento, la vida de Dios se experimenta cuando nosotros somos acercados a una relación íntima con el Señor. Y es ahí donde se da esta experiencia, es ahí donde se despierta esta urgencia, para que ahora ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que nos amó de tal manera. Es esa bendición, mis queridos hermanos, que nos da a nosotros una nueva razón para vivir, una nueva motivación. Eso es lo que Pablo aquí está comunicando. Después de haber recibido el impacto de la obra de Cristo y de tener esta vivencia de conocer al Dios que me amó de tal manera que me redimió, que me liberó del poder del pecado, del infierno y de la muerte y me ha dado vida nueva, ahora yo tengo una nueva razón, una nueva motivación, una nueva misión, un nuevo punto de referencia, un nuevo sistema de valores, donde sí, yo deseo avanzar en la vida, que me vaya bien, trabajar, hacer dinero, no hay problema con eso. Pero no te olvides que si todo eso no se da bajo la sombrilla del propósito de Dios en tu vida, estás edificando sobre la arena. La palabra nos dice que no hagamos tesoros en el cielo, en la tierra, perdón, donde todo se deteriora, sino hagamos tesoros en el cielo. Amén. Entendiendo esta realidad, mis queridos hermanos, la palabra nos dice, y Pablo comunica, lo tenemos ahí en Gálatas 2:20. Pablo tuvo un nuevo propósito de vivir y lo declaró aquí en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, en la carne, en el aquí, en el ahora, lo vivo en la fe o por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un propósito de vida. ¿Por qué un nuevo propósito de vida? Vivir para Dios, porque ahora ya no vivo yo. Ya no vivo yo. En otras palabras, ya yo no soy el centro, el eje sobre el cual gira mi vida. Es Cristo, es Jesús, el eje, el punto de referencia, la brújula que me conduce. Número 3, el ministerio de la reconciliación se nutre de un genuino conocimiento de Cristo. Fíjense qué interesante. En primer lugar, la realidad del amor de Cristo tiene que ser parte de tu vida. En segundo lugar, el ministerio de la reconciliación se da dentro de un nuevo propósito de vida que tú entiendes que Dios te da. Pero para que tú puedas realizar este ministerio y sientas la urgencia de lanzarte en esa dirección, necesita haber un genuino conocimiento de Dios en Cristo en tu vida. El verso 16 nos lo dice. Pablo declara, ve conmigo en la escritura, usa tu Biblia, de manera que nosotros de ahora en adelante, porque nuestra vida desde el momento en el que Cristo viene a nuestro corazón se convierte en un ¿qué? En un antes y un después. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según los términos humanos, según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. ¿A qué está haciendo referencia el apóstol Pablo en este verso 16? A otro tipo de manera de conocer a Jesús.
Ya no conocemos a Cristo según los términos y la manera humana, natural de analizar las cosas. Ya es un conocimiento más que todo divino de Dios, espiritual. No es un conocimiento superficial, vano y religioso, no. Ya no conocemos a Jesús desde una perspectiva o desde un punto de vista solamente humano, no. Es un conocimiento espiritual y es un conocimiento transformador. En ese contexto es que el ministerio de la reconciliación se debe dar. Cuando esto es una realidad en tu vida, cuando el conocimiento transformador de Dios se ha hecho parte de tu vida, es una realidad latente en tu corazón, entonces tú vas a sentir la urgencia. Entonces tú, aun cuando no lo desees, vas a tener el compromiso en tu corazón de, este es mi deber. Este es mi deber porque esta es mi misión de vida. Estoy aquí, Dios no me llevó en el momento en el que yo recibí a Cristo como Salvador y Señor y puse mi fe en Él, porque Él quiere usarme en el aquí, en el ahora. Este tipo de conocimiento al que Pablo aquí hace referencia, lo podemos ver claramente evidenciado en el mismo apóstol Pablo en Filipenses. Tenemos los versos ahí para que nos pueda seguir. En Filipenses 3, capítulo 8, mira lo que Pablo dice. Al hablar del conocimiento de Dios, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Y este conocimiento aquí al cual Pablo se está refiriendo proviene del concepto original gnosis, que es un conocimiento lógico racional. Por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Fíjense qué poderoso es este conocimiento. Es un conocimiento que hace que tú empieces a valorizar diferente las cosas que tienes en tus manos. Porque él empezó a estimar de menos valor lo que antes estimaba de gran valor. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la fe, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y el verso 10 es muy importante. Y de conocerle a Él. Y usted puede pensar que cuando Pablo habla del conocimiento de Cristo y de conocerle a Él, se está refiriendo a lo mismo. Pero no se está refiriendo a lo mismo. Aquí él utiliza otra palabra, ginosco. En vez de usar gnosis en el capítulo 8, en el capítulo 10, usa el concepto ginosco, que significa conocimiento íntimo. Conocimiento íntimo relacional. Cuando usted lee la palabra en el capítulo 4 de Génesis y luego también en los primeros capítulos de Mateo, cuando dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a Jesús, utiliza ginosco. Conocimiento íntimo. Queriendo decir entonces que para Pablo el conocer a Jesús desde la perspectiva racional y lógica era importante. Pero más allá, él entendía y deseaba y consideraba como valioso el conocimiento personal, el conocimiento íntimo, el conocimiento cercano. Y es por eso que dice, y de conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y él dice, no es que yo lo he alcanzado ya, pero esta es mi meta. Hermano, si esta no es tu meta, el ministerio de la reconciliación a ti no te va a llamar la atención. No te va a llamar la atención. Pero si tu meta es conocer a Jesús, de la manera en la que Pablo aquí lo conocía y deseaba conocerlo, el ministerio de la reconciliación va a ser algo que tú vas a desear tener como parte de las prioridades de tu vida. Sabes que nuestras prioridades revelan lo que realmente amamos. De hecho, hay quienes dicen que nosotros somos, hay alguien, uno de los reformadores decía que nosotros somos una máquina creadora de ídolos. Porque nosotros fuimos creados para adorar y hacemos de cualquier cosa un ídolo. Pensamos y criticamos al pueblo de Israel porque levantaban un becerro, adoraban ídolos de las naciones extranjeras. Eran tan fáciles de convencer. Pero nosotros tenemos ídolos más sofisticados. Y la palabra aquí nos enseña que en esta dirección nosotros necesitamos entender que esa es nuestra tendencia, pero realineemos nuestro enfoque hacia quién, hacia Jesús. Y finalmente, el ministerio de la reconciliación número 4 se da como efecto de la experiencia de una vida nueva en unión con Jesucristo.
Y este pasaje es súper conocido. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? Lo tenemos por ahí. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Por medio de la obra de Cristo, mis queridos hermanos, ahora nosotros hemos recibido una nueva vida, es decir, una nueva identidad. Y al recibir una nueva identidad, ahora ya no somos cualquier cosa, ahora somos escogidos, real sacerdocio, ahora hemos sido aceptos en el amado. Leas Efesios 1, lo discutimos en octubre. Efesios capítulo 1, escogidos, amados, perdonados, redimidos, sellados. Eso es lo que somos. Esa es nuestra verdadera identidad ahora que estamos en Cristo. Si tú no te ves a ti mismo de esa manera, el ministerio de la reconciliación no será algo atractivo. Pero si tú te ves de esta manera y entiendes el valor que esto tiene, tú vas a decir, wow, Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste por mí y gracias por este privilegio que me has dado, porque quieres usarme para atraer a aquellos a quienes tú quieres salvar al conocimiento de quienes realmente son. La gente no sabe quiénes son. La gente hace lo que hace y vive como vive porque no conocen su verdadera identidad, que procede de Dios. Dije finalmente, pero me falta uno. Eso pasa en las mejores familias. El ministerio de la reconciliación número 5 se da, amados, dentro del contexto de lo que sería la sagrada encomienda que Dios nos ha dado. Y la sagrada encomienda que Dios nos ha dado es la de, por supuesto, al haber sido reconciliados, versos 18 al 21, ahora nosotros somos llamados a ser reconciliadores. La palabra reconciliación, definida desde una perspectiva bíblica, significa un cambio de la enemistad a la amistad. Cuando tú has sido justificado, perdonado, redimido por Jesús, ¿sabes qué Dios ha hecho a través de la obra de Cristo? Él hizo lo que era necesario para que tú pasaras de ser una enemiga de Dios, que merecía la muerte, a un amigo de Dios. ¡Qué privilegio! Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, ahora los voy a llamar amigos. ¿Recuerdan a Abraham? ¿Cómo se le llamaba a Abraham? Amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Un amigo es alguien con quien tú pasas tiempo, con quien tú haces cosas que no haces con todo el mundo. Ahora, mis queridos hermanos, hemos sido llamados a compartir la palabra de la reconciliación. Hemos sido reconciliados de lo que hemos recibido, ahora damos. Y esto, Pablo lo lleva a un nivel más profundo. Él dice, no nada más ustedes tienen la palabra de la reconciliación, ahora ustedes son embajadores. Y un embajador no es otra cosa que un representante de su nación en un país extranjero. Así que tú y yo, ahora que estamos en Cristo, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y ahora, al ser ciudadanos del cielo, tenemos una responsabilidad como representantes del reino de Dios, y es de comunicar los valores del reino de Dios, la esperanza eterna, a aquellos que la necesitan. Proclamadores. Ahora, mis queridos hermanos, si ser embajadores del reino de Dios y proclamar la palabra de la reconciliación es nuestro ministerio, para yo poder hacerlo, o por qué debo hacerlo, por qué, amados, por qué yo debo hacerlo, por qué ser embajador del reino de Dios y proclamar la palabra de la reconciliación, ¿por qué? Número 1, porque es mi deber, Mira lo que Pablo dice en 2 de Timoteo 4:5, tú sé sobrio, le dice a Timoteo, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. El ministerio que tú tienes, si no sabes cuál es, abraza este. Pablo en 1 de Corintios también, capítulo 9, verso 16, dice, porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pablo se sentía que estaba en el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio. Ay de nosotros si no predicamos el evangelio, hermanos. Ay de nosotros. ¿Por qué ser embajadores del reino de Dios? ¿Por qué proclamar
la palabra de la reconciliación, amados, porque también es un gran privilegio. Romanos dice que dichosos son los pies, citando a Isaías, de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué, amados? Porque es el llamado de Dios para nosotros. Y esto solo vamos a poder hacer en el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que en el Señor vamos a recibir poder, dice Hechos 1:8, lo tenemos ahí. Hemos leído tantas veces ese pasaje y muchos de ustedes hasta de memoria se lo saben. Recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo para poder ser testigos, para poder ser reconciliadores, embajadores. Yo sé que más allá de mis palabras, solo el Espíritu Santo puede llevarnos a convicción. Y esa es mi oración, que el Señor nos lleve y nos motive a la convicción, que nos lleve a entender que parte de nuestro propósito de vida es en nosotros aceptar el ministerio de la reconciliación y llevarlo a cabo. Amados, ese es tu llamado, ese es tu ministerio. Pero para que eso pueda ser una realidad, tú necesitas estar plantado en el amor de Dios. Tú necesitas verte a ti mismo a la luz de la obra de Cristo. Tú necesitas con sentido de urgencia entender que no hay nada en este mundo que nos defina a la luz de lo que Jesús dice que somos. Solamente Él dice y Él tiene en su voluntad, en su prerrogativa, en su sabiduría, la verdad acerca de nuestro llamado y de lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué tal si oramos? Y al orar, yo quiero también, mientras estás ahí con tus ojos cerrados, desafiarte en el nombre de Jesús. Yo creo que el Dios de la Biblia nos desafía en amor a salir de nuestra zona de comodidad y a aceptar lo que Él nos invita. Siempre su voluntad para nosotros es agradable y perfecta. Es lo mejor, es lo mejor. Y al orar, pídele a Dios que despierte en tu corazón vamos a decir, esta pasión, este compromiso, esta determinación que brota de la convicción fundamentada en la obra de Cristo a favor de nosotros. Padre, ante ti venimos tal como somos, sin pretender nada, sin máscaras, porque tú conoces todo de nosotros. Tú te acuerdas de nuestra condición y sabes de que somos polvo. Y a la misma vez, Señor, queremos venir agradeciéndote porque hemos sido reconciliados contigo por medio de tu sangre preciosa. Nos rescataste del poder, del imperio de la muerte, del pecado, y nos diste nueva vida en Cristo. Padre, gracias, porque nos diste un nuevo propósito al nosotros venir a la fe en ti. No tan solo un nuevo propósito, sino también, Padre amado, nos liberaste del poder que muchas veces nos lleva en nuestra propia necedad a caminar de espaldas a ti, el poder de nuestro yo corrompido. Gracias, Padre amado, porque en ti, Señor, hemos hallado esperanza. Yo te pido, Dios mío, que ilumines nuestros ojos espirituales para que podamos continuar viendo lo que tú hiciste por nosotros, Padre, el Evangelio, la esperanza eterna del Evangelio como nuestra motivación para vivir y también el mensaje para proclamar. Estamos constantemente rodeados de personas a quienes tú deseas que nosotros impactemos con tu amor y también con la palabra de la reconciliación. Padre, atráenos a esta bendición. Permite, Dios mío, que este próximo fin de semana, donde el día sábado estaremos recibiendo esta capacitación, podamos responder y podamos, Señor, ser parte de esta oportunidad gloriosa, de esta oportunidad linda que tú nos das, que no se nos da todos los días, para recibir las herramientas que necesitamos, para así de modo efectivo, de manera efectiva, compartir tu verdad con aquellos que están a nuestro alrededor. Señor, yo clamo para que tú nos des ánimo. Si hay alguno entre nosotros que de alguna manera está enfrentando procesos, dinámicas,
que le han llegado han llegado a que todo lo que hemos compartido hoy lo pongan en duda. Yo te pido que tú les reafirmes, Señor. Y que la prueba en medio de la prueba de fe que quizás están enfrentando se convierta en una oportunidad, Dios mío, para que tu gracia se avive en sus corazones, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal si estamos de pie? Y vamos a terminar este tiempo despidiéndonos en oración y reconociendo y estando dispuestos a, Padre, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Así que le dejo por acá a nuestro hermano Mauricio para que nos despida. Sí, hermanos, como estamos de pie, oramos. Señor, te damos gracias porque nos concedes, Señor, la oportunidad, Señor, de estar en tu casa y escuchar tu palabra. Permite, pues, que tú hagas, Señor, en nuestras vidas cambios donde podamos ser transformados a través de tu palabra y también poder llevar tu palabra, Señor, a las personas que aún han escuchado, pero Señor, quizás no tienen esa seguridad, y permítenos, Señor, que podamos ser nosotros de canal de bendición para ellos, y que nuestros labios, Señor, podamos llevar tu palabra como le hemos escuchado. Padre, bendice a nuestros hermanos, Señor, cualquier situación que estén pasando, Señor, que enfermedad, Señor, alegría, Señor, escasez, que supla según sea su necesidad, y como hijos tuyos, Señor, podamos acudir, Padre, ante tu divina presencia, reconociendo, Señor, de que tú eres el dueño de todas las cosas, aún de nuestra vida. Señor, el hecho de que respiramos, Señor, somos tan bendecidos que muchos quizás no pudieron despertar, mas sin embargo, Señor, nosotros pudimos llegar a tu casa. Bendice durante esta semana, Señor, a nuestros hijos, guárdalos en las escuelas. Señor, bendícenos también a nosotros en nuestro trabajo. Y Padre, gracias por esta oportunidad que podemos leer tu palabra. Ahora pues, llévanos con bien a los lugares donde vayamos y que tu presencia, Señor, esté con nosotros. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, así estamos despedidos.